Tengo un montón de libros por leer y nomás no los leo. Sé que no soy el único porque platico con mucha gente y me han contado que hacen lo mismo. Por eso decidí ponerme a leer y compartirlo con ustedes. Así vivo mi sueño o fantasía de que promuevo la lectura. Doy mi punto de vista profesional y mientras le avanzo a mi fila de espera literaria. Así que acompáñame a este nuevo podcast que se llama ¿De qué se trata? Con el psicólogo Rafael Aldave. ¿Qué hacer cuando esos síntomas que tienes, físicos, mentales o emocionales, no tienen una respuesta lógica? Y pues la propuesta de este libro es que no son tuyos. Bienvenidos a este cuarto video de la serie de Este dolor no es mío, en donde estamos leyendo y comentando cada uno de los capítulos. Yo soy el psicólogo Rafael Aldave, psicoterapeuta cognitivo-conductual y humanista gestalt. Pues bueno, como les decía en este nuevo capítulo, que estamos hablando de el capítulo número 3, que se llama La mente de la familia. Mark Walling comienza diciéndonos pues que nuestra vinculación con nuestra madre cuando estamos en el seno materno va a ser fundamental para el desarrollo de nuestros circuitos neuronales, o sea, la formación de nuestro cerebro, y que esta experiencia que se vive desde el vientre materno le va a ir dando forma a nuestro cerebro y va a sentar las bases de nuestra personalidad, también de nuestro temperamento emocional y de la capacidad del pensamiento superior. No sé si, bueno, me imagino que sí, entre el público habrá mucha gente que ya tiene o tuvo hijos, entonces recordarán esta parte del embarazo en la que hay una comunicación muy clara con el bebé. En el caso, por ejemplo, de mi primogénito, me acuerdo que le poníamos música y él respondía, él daba patadas. Me acuerdo que en ese entonces yo tenía el DVD del concierto de la Cuca y le encantaba porque empezaba a patear, pero no era una cuestión dolorosa ni nada para la mamá de mi hijo, sino que era una cuestión bastante agradable y el niño se emocionaba y se prendía en el vientre materno. Y todo eso pues va a ir creando ya experiencias muy tempranas en las que se va a ir creando y moldeando estos circuitos neuronales y esta, como dicen, pues estos primeros vestigios de lo que va a ser la personalidad. Bueno, dice que a través de estas primeras interacciones con la madre, después del nacimiento, el niño va a seguir estableciendo el modelo por el que va a gestionar sus emociones, sus pensamientos y sus conductas. Y aquí, bueno, pues estamos hablando de muchas cosas. La terapia cognitivo-conductual habla mucho del aprendizaje social. Entonces, las cosas que hace la madre que van a resultar como un premio o un castigo, o el ignorar ciertas conductas va a ir modificando las respuestas condicionadas del niño. Pero bueno, aquí también no estamos hablando únicamente de conductas o no únicamente de esa parte que se ve de las conductas, sino también de cómo se va moldeando el cerebro. Aquí hablamos mucho de la bueno, aquí el autor habla mucho de la neuroplasticidad y dice que cuando la madre trae consigo un trauma heredado o ha vivido una ruptura del vínculo con su propia madre, esto a su vez puede afectar el vínculo que está formando apenas con su recién nacido. Dice que una ruptura temprana de este vínculo madre-hijo, por ejemplo, una estancia larga en el hospital, porque cuando los niños se quedan en incubadora y todo esto, o que cualquier cosa que represente una separación larga, pueden ser unas vacaciones, una cuestión de trabajo, una cuestión familiar, una cuestión de desastre natural, ¿no? Como por ejemplo ahorita que es la época de huracanes, inundaciones y todo esto, se puede dar una separación entre el hijo y la madre. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que esta experiencia va a ser devastadora para el niño porque va a perder esta familiaridad profunda y asimilada del olor de la madre, de su tacto, el sonido, el gusto, todo lo que ha llegado a conocer
y en lo que confía. O sea, este cuate acaba de nacer, no conoce mucho del mundo y lo que le da confianza y seguridad, si desaparece, va a tener un efecto devastador en este niño. Ahora, eh, eh, Mark Walling nos habla de ciertas personas que hacen estudios en este capítulo también. Nos habla de Winifred Gallagher, que dice que cuando se separa a este recién nacido de su madre, pues no solo la va a echar de menos, sino que va a sufrir una abstinencia física y psicológica muy parecida a lo que sufren los heroinómanos cuando se les priva de la droga, ¿no? Entonces el niño no es como que diga, ay, extraño a mi mamá. No, va a estar viviendo una situación que el recién nacido va a estar viviendo como una situación de peligro, una situación en la que dice, oye, me puedo morir. No lo dice de manera consciente, no lo dice con las palabras que tenemos nosotros, ni siquiera entiende el concepto de la muerte, porque hay que recordar que la muerte es un concepto abstracto, no es algo que se pueda ver o que se pueda tocar. Nosotros los adultos entendemos muy bien los conceptos abstractos, pero los niños no. Un niño tiene un pensamiento concreto y hasta cierta edad o hasta cierto hito dentro de su desarrollo va a empezar a desarrollar el pensamiento abstracto. Entonces es una experiencia muy diferente a la que puede vivir un adulto, pero el niño ya lo sabe y ya lo intuye. Si está lejos de la madre, intuye que se va a morir. Y esto, bueno, pues va a ser visto como una desesperación que puede terminar en que el niño se rinda. Y este que se rinda a mí me suena a esta indefensión aprendida o a una depresión en donde el niño pierde estas ganas, este deseo de vivir o de luchar por la vida. Esta parte es importante, cómo se va dando el rompimiento que él llama de este vínculo madre-hijo. Y bueno, dice que estas interrupciones tempranas de este vínculo madre-hijo pues pueden tener su origen incluso mucho antes de la concepción. Por la concepción entiendan, bueno, pues cuando el espermatozoide fecunda al óvulo. Entonces dice que antes de este punto ya puede haber un rompimiento de este vínculo madre-hijo y que estos efectos se nos pueden quedar en el inconsciente y van a vivir en nuestro cuerpo en forma de recuerdos somáticos, o sea, recuerdos de mi cuerpo que se van a desencadenar cuando vayan sucediendo, cuando se den hechos que evocan este rechazo o abandono. Son como disparadores, son cosas que simplemente suceden y que me lo recuerdan, me lo evocan y lo estoy sintiendo y a lo mejor no sé ni por qué. Y bueno, dice que como el trauma se produjo en una época muy temprana, pues suele quedar oculto en un lugar donde pues, ya no llega a nuestra conciencia. Entonces, sabemos que existe un problema, pero no vamos a ser capaces de tener muy claro qué es lo que pasó exactamente. Y en vez de eso, bueno, pues vamos a suponer que el problema esté en nosotros, que tenemos algo dentro de nosotros que es malo. Y aquí me recuerda unas sesiones que he tenido con unos pacientes justo en estos días, en estas semanas, en donde les digo, oye, fíjate cómo lo que está sucediendo, tu interpretación de los hechos es que te atribuyes la culpa a ti mismo. Entonces es como decir, bueno, sucedió tal cosa y es mi culpa, sucedió por mi culpa, esta persona hace cosas por mi culpa. Y entonces, ¿qué sucede? Que tenemos esta idea o esta sensación, este conocimiento silencioso de que el problema soy yo. El problema es que hay algo malo en mí, yo soy malo, yo soy inadecuado, yo estoy mal. Y realmente no es así, porque cuando lo empezamos a analizar, la verdad es que, o cuando lo empezamos a cuestionar, la verdad es que estas ideas se empiezan a desmoronar, porque no tienen ninguna lógica, no tienen ningún sentido. Lo que pasa es que muchas veces damos cosas por hecho sin analizarlas, sin cuestionarlas y las damos por hecho. Damos estas cosas por sentado y como absolutas. Nos dice que las lesiones en este vínculo madre-hijo
pueden producirse a lo largo de generaciones si no cambiamos conscientemente la pauta. No sé si lo recuerdan, pero yo ya les he dicho, uno de los grandes objetivos de cualquier psicoterapia siempre va a ser volver consciente lo inconsciente. Así lo dice el psicoanálisis. O como lo dice la Gestalt, el tener una conciencia plena, el darme cuenta, el hacer un insight. Cuando yo soy consciente de algo, cuando me doy cuenta de lo que está sucediendo a un nivel inconsciente, entonces se me abre la opción de realizar un cambio. Si yo no soy consciente, no voy a tener ese cambio. Y la terapia cognitivo-conductual nos dice que si yo no tengo conciencia del problema, me encuentro en una precontemplación, porque no estoy viendo el problema. ¿Cómo voy a cambiar un problema que yo no veo? Porque si yo no lo veo, no existe. Cuando nosotros nos movemos al estadio de contemplación, es cuando ya tengo esta conciencia, cuando yo ya veo el problema. Ahí no hacemos ningún cambio todavía, pero sí ya estoy teniendo esta conciencia de la que nos habla el psicoanálisis, de la que nos habla el humanismo, aquí en Gestalt específicamente, y pues este es el ejemplo de la terapia cognitivo-conductual. Si se dan cuenta, todas nos hablan de lo mismo desde su visión epistemológica. Y bueno, pues nos dice que Bert Hellinger nos enseña que compartimos una conciencia familiar con los miembros de nuestra familia biológica que nos han precedido. Y también dice que ha observado que estos hechos traumáticos de los que estamos hablando, que son como la muerte prematura de alguno de nuestros progenitores, de un hermano, de un hijo, un abandono, un delito, un suicidio, pueden ejercer sobre nosotros una influencia poderosa, dejando en todo nuestro sistema familiar una huella que perdura durante varias generaciones. Estas huellas es lo que se va a convertir en este modelo familiar, que los miembros van a estar repitiendo de manera inconsciente y que lo vemos o lo traducimos como sufrimientos del pasado. Lo van a estar repite y repite y repite y va a haber sufrimiento, sufrimiento y sufrimiento, pero no hay una conciencia. Decimos, yo no sé por qué me está pasando esto, solo sé que me está pasando. Y como lo veíamos en algunos capítulos anteriores, estamos hablando de cosas que se callan. Se callan porque se olvidan, se callan porque son dolorosas, se callan porque son secretos, se callan porque son tabúes. Y si se callan, todos los miembros de la familia tenemos retazos de información incompleta. Yo sé unas cosas, otro sabe otras. ¿Y qué sucede? Que hay una desinformación, hay una pérdida del contacto. Y esto va a hacer que yo esté sufriendo en soledad, y el otro en soledad, y el otro en soledad, y el otro en soledad. Y cuando nosotros empezamos, ya me estoy adelantando aquí, cuando nosotros empezamos a hablar de todo esto, es cuando empezamos a juntar los retazos, es como un rompecabezas que empezamos a armar y le empezamos a agarrar forma, empezamos a entender el sentido. Y esto nos va a ayudar a liberar todos estos secretos, todos estos problemas, todos estos traumas del pasado que, pues ya como lo hemos visto, como lo hemos dicho, son transgeneracionales. Bueno, dice que la repetición de un trauma no siempre va a ser una réplica exacta del hecho primitivo. O sea, no es como que vamos a ver la misma película con diferentes actores. No, vamos a ver similitudes. Él cuenta varias historias. Por ejemplo, cuenta la historia de un señor, John se llama, al que lo acusan de hacerle fraude a su socio de negocios y lo meten a la cárcel. Y después encuentra que en su historia familiar su papá había asesinado a su propio socio, pero no lo encontraron culpable. Entonces como que en la familia todos sabían que lo había hecho, pero legalmente no se lo demostraron. Y entonces se da esta repetición en donde este hijo termina en la cárcel
Y Mark Walling lo llama, bueno, en donde un justo paga por un pecador. Entonces el hijo está pagando los pecados del padre a un nivel inconsciente, a un nivel en el que no sabe. Este cuate sale de la cárcel buscando venganza, incluso está pensando en matar a su socio. Y cuando se entera de esta situación, dice, ok, ya lo entiendo y no es lo que yo quiero. Y entonces él tiene la opción de no matar a su socio y tomar decisiones diferentes desde la base del conocimiento y de la conciencia. Este conocimiento proviene de la conciencia. Esas historias se las dejo para quien quiera leer el libro. Como ya les dije, no les voy a contar las historias como tal. Lean el libro, está bueno, vale la pena. Pero bueno, Hellinger dice que el mecanismo que está atrás de estas repeticiones es la lealtad inconsciente. Este término de las lealtades inconscientes o las lealtades ocultas, yo sí ya lo había escuchado, por ahí se habla mucho, ¿no? De cómo muchas veces por estas lealtades ocultas podemos, de las cuales no somos completamente conscientes, a veces terminamos saboteándonos o realizando cosas, digamos, acciones con las que realmente no estamos muy de acuerdo, pero lo hacemos, no lo entendemos por qué, y cuando lo empezamos a analizar vamos encontrando estas lealtades ocultas o inconscientes con nuestros familiares o con personas de nuestro pasado. Y él considera, Hellinger, que esta es la causa de muchos sufrimientos en las familias. O sea, es de lo mismo que estamos hablando, simplemente nos están explicando qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y bueno, dice que las personas no son capaces de identificar el origen de estos síntomas. Este es el problema, este es el meollo del asunto. Estas personas pues no están siendo capaces de identificar el origen, o sea, no saben de dónde vienen estos síntomas. Pues porque se encuentran en muchas ocasiones, no estamos hablando de una generalidad, no es que si tú tienes una enfermedad digas, ay, es que mi abuelito se pasó de lanza. No, o sea, estamos hablando, o él, de ciertas cosas que pasan, no de una generalidad. Entonces dice que muchas veces estos síntomas o el origen de estos síntomas se encuentra en generaciones anteriores. Y pues que suelen suponer que su problema arranca en su propia existencia. Entonces normalmente creemos, mi problema empezó conmigo cuando pues no entendemos que las cosas sucedieron con nuestros antepasados, que es de lo que se está tratando todo este tema. Nos dice Mark Walling que toda persona tiene el mismo derecho de formar parte de un sistema familiar y que no se pueden excluir que no se puede excluir del mismo, o sea, de este sistema familiar, a nadie por ningún motivo. O sea, no puedes correr de tu familia a nadie, a ninguno de sus integrantes, porque esas personas forman y van a seguir formando parte de este sistema familiar por los siglos de los siglos. Estamos hablando aquí del abuelo alcohólico que dejó arruinada a nuestra abuela, del hermano que nació muerto y que dejó desconsolada a nuestra madre, el hijo del vecino al que nuestro padre mató accidentalmente al salir con el coche del garage, nuestro tío delincuente, la media hermana mayor de nuestra madre, la criatura que abortamos, todos ellos son miembros de nuestra familia y la lista es más larga todavía. Pero hay que entender, ¿se acuerdan de esta película de Encanto en donde dicen no se habla de Bruno? Aunque nosotros queramos excluir a ciertas personas de nuestra familia, las ovejas negras, que aquí en este momento les voy a hacer un comercial, vean el episodio 26 del podcast Cosas que pasan, que hago yo con la doctora Selene Robledo, en donde precisamente esta semana hablamos de las ovejas negras, cosas que pasan cuando eres la oveja negra de la familia, y hablamos justo de esos temas. Y en donde no puedes correr a nadie de la familia, porque aunque lo corras, sigue siendo parte de la familia y va a haber muchas cosas que se repitan en el futuro que no vamos a poder entender porque esta persona ha dejado un hueco que seguramente, igual que no se habla de Bruno, está rodeado de secretos y de mentiras y de justificaciones y de huecos de información que nos dejan más dudas que respuestas.
Y en esta lista de la que hablábamos de todos los miembros de nuestra familia, pues también vamos a tener que incluir personas que no pertenecen a nuestra familia, pero que de alguna forma pasan a formar parte de nuestro sistema familiar. Si alguien le hizo daño a un miembro de nuestra familia, si se aprovechó de él o incluso si lo mató, debemos de incluir a esa persona en nuestra lista familiar. Y del mismo modo, si fue un miembro de nuestra familia quien se aprovechó de otra persona, le hizo daño o la mató, también va a ser importante contemplar a esas personas, a estas víctimas, dentro de nuestro sistema familiar. Yo sí puedo pensar en mi historia familiar, como hay personas que aunque no han sido parte de nuestra familia, pues nos han dejado un impacto muy fuerte, ya sea que nos causaron daño o que nos hicieron un bien muy grande y que esta interacción, este cruce de historias es importante porque a veces estos cruces de historias, como digo, terminan en el nacimiento de nosotros mismos o en un matrimonio o en el nacimiento de nuestros hijos, algo. Y a lo mejor a primera instancia no se puede ver, pero es como el efecto mariposa, una cosa va llevando a la otra y al final resulta en nuestro destino o en las cosas que van sucediendo. Dice que también tenemos que considerar, por ejemplo, a las parejas anteriores de nuestros padres y de nuestros abuelos, porque estas personas al morirse, al marcharse o al terminar las relaciones, le abrieron un espacio al que ahora es nuestra madre o nuestro padre o nuestra abuela o nuestro abuelo, y de esa forma, con este hueco es como pudieron entrar al sistema que al final permitió que nosotros naciéramos o nuestros hermanos, o nuestros hijos, o nuestros nietos, ¿me entienden? Entonces esta lista va a ser muy grande. Dice que cuando a una persona se le rechaza o se les deja fuera de este sistema familiar, pues puede suceder que otro miembro posterior, o sea, un hijo, un nieto, un sobrino nieto, un miembro pues, de este sistema, va a representar a esa persona. Y esta persona posterior pues puede compartir este destino familiar o repetirlo o vivir algún aspecto de este sufrimiento. Y el sufrimiento familiar prosigue de este modo en las generaciones sucesivas, una y otra vez, una y otra vez. Aquí en serio les recalco enfáticamente, vean esta película de Encanto. Ahí se ve muy bien cómo están estos traumas familiares, cómo se excluye a este miembro que es Bruno y cómo Esmeralda, creo que se llamaba Esmeralda, discúlpenme que no me acuerdo, ya tiene rato que la vi, pero cómo esta chica, mientras no resuelve el trauma intergeneracional o transgeneracional, las cosas no se arreglan, las cosas no están bien, que aquí estas cosas están representadas como la casa pierde su magia porque hay un problema que no ha resuelto. Y aquí, hablando precisamente de esto, dice Hellinger que cada uno de los miembros, que cada quien, los miembros de la familia, debe cargar con su propio destino y que aquí no va a importar lo duro que este sea. Cada quien carga con lo suyo, el desapego, y nadie puede intentar hacerse cargo del destino de un padre, de un abuelo, de un tío, de una tía, sin que esto resulte en algún tipo de sufrimiento. ¿Lo quieres hacer? Hazlo. Nada más date cuenta de que esto te va a causar sufrimiento. Entonces, tenemos que permitir que las demás personas vivan su vida. Si ya las personas murieron, bueno, por lo menos el entendimiento nos va a ayudar. Y si tenemos que resolver algo, tenemos que resolverlo, pero desde la base del nosotros, no desde la base del tú. No vengo a resolverte la vida. Voy a arreglar lo que tenga que arreglar yo. Dice Hellinger que este tipo de sufrimiento se les llama enredos y él dice que cuando estás enredado
soportas inconscientemente los sentimientos, los síntomas, las conductas o las penalidades de un miembro anterior de tu familia como si fueran tuyos. Y aquí es donde está bien enredada la cosa, por eso le llama enredos, porque no son míos. De ahí viene el título del libro. A ver, ahí les va. ¿Cómo se llama el libro? Este dolor no es mío. Aquí es donde tenemos que entender. Este dolor no es mío, le pertenece a alguien más. Por eso es que estamos enredados. Y tú vas a tener todos estos problemas que los traducimos en síntomas, conductas, penalidades o sentimientos inconscientes, pues que no son tuyos y los andas cargando y le pertenecen a alguien más. Entonces, bueno, pues dice que los hijos de un mismo padre, aquí es cuando tenemos hermanos, ya sea que tengamos 1, 2, 3, 4, 5, 10 hermanos, que viven en un mismo hogar y que han tenido una formación similar, tienden a heredar traumas distintos y a vivir destinos diferentes. No es que todos vamos a tener los mismos traumas o las mismas carencias o las mismas heridas, pues nos las vamos a repartir así como en una herencia, ¿no? A mí mi papá, por ejemplo, me heredó la gota. Le digo, me hubieras heredado terrenos o una cuenta bancaria, algo, pero no, a mí me heredó la gota, ¿no? Igual, transgeneracionalmente podríamos encontrar en mi familia pues, una explicación de por qué yo, Rafael, tengo gota o algunas otras condiciones físicas que puedo llegar a tener. Pero bueno, pues igual aquí cada uno de los hermanos va a tener algo. Por ejemplo, mi hermano también tiene gota, pero de una manera muy distinta. Por ejemplo, yo no puedo ni ver la carne de cerdo, ¿no? Hace años que no como, por ejemplo, un taco de carnitas o un taco de pastor. Y mi hermano sí puede comer muchas cosas. Dice que él lo que no puede comer es mariscos. Ahí sí, mariscos se enferma luego, luego. Pero él sí puede comer muchas cosas que yo no, ¿no? Entonces, los hermanos van a tener experiencias muy diferentes. Y dice que también, esto hay que tomarlo muy en cuenta, también existen algunos niños que no parecen tener algún tipo de trauma familiar. Dice que es muy posible que se estableciera un vínculo adecuado con la madre o con el padre o incluso con ambos. Y que esta conexión contribuyera a inmunizar a este niño para que no porte enredos del pasado. Y bueno, pues aquí también luego vemos entre hermanos las envidias y las quejas, ¿no? En donde un hermano dice, ay, es que no nos tratas igual, o fulanito es tu consentido. Y pues así pasa, a veces a los hermanos les toca vivir épocas diferentes. Un hermano nació cuando la familia económicamente no estaba muy bien y los papás tenían que irse a trabajar. Años después las condiciones cambiaron. Mamá pudo salir de trabajar y atender a los hermanos más pequeños. A lo mejor había pleitos, a lo mejor hubo infidelidad o la pareja estaba a punto de divorciarse y después tal vez se arreglaron y vivieron una situación ya más armoniosa o a lo mejor se separaron y la mamá tuvo o el papá tuvo una pareja que fue mucho más madura, afectiva y esto hizo pues que los niños más pequeños tuvieran una experiencia muy diferente y un vínculo diferente, no necesariamente lastimado o roto. Entonces va a ser, puede existir que estos niños no tengan la misma experiencia que otros. No estoy hablando ni de menores ni de mayores porque podría suceder en distintas épocas de la vida. Y bueno, nos dice Mark Walling, esta frase me gustó mucho. Dice que la psicoterapia suele consistir en convertir a nuestros fantasmas en antepasados. Entonces, estos fantasmas que nos haunting, ¿cómo se dice? Que nos merodean o no sé, que nos vienen a espantar, a atemorizar, pues son nuestros antepasados y ya cuando los vemos como antepasados ya no nos espantan, ya no nos causan dolor. Cuando vamos identificando estas fuentes de nuestros traumas generacionales, estos fantasmas pueden dejar de acosarnos y formar parte de nuestra historia. También dice que nuestra mente, esta parte es bien importante, nuestra mente tiene una gran capacidad de sanarse por medio de imágenes. ¿A qué les suena esto, Piensen.
Dice que ya sea que nos imaginemos una escena de perdón, de consuelo o de liberación, las imágenes van a poder asentársenos profundamente en el cuerpo y hundírsenos en la mente. Ya desde aquí esto de imágenes me suena a mí a visualización. Recuerden que la visualización está muy ligada con la neuroplasticidad. Y dice que nuestro cerebro es flexible y capaz de cambiar. Sí, sí lo es. Eso es lo que nos dice la neuroplasticidad. Las experiencias nuevas pueden crear nuevas vías neuronales, nuevas conexiones que se refuerzan con la repetición. Cuando nosotros vamos repitiendo una experiencia nueva, vamos a ir creando y fortaleciendo estas nuevas conexiones entre neuronas que se van a profundizar con una atención centrada. Cuando más practicamos algo, más entrenamos a nuestro cerebro para el cambio. Entonces, esta parte es importante. Si ustedes quieren generar cambios, tienen que repetir, repetir y repetir. Hay que ser constantes, hay que ser disciplinados, porque estas nuevas experiencias que nosotros llevamos a cabo van a generar no nuevas neuronas. Ese es otro punto que sí sucede. Pero aquí no estamos hablando de la creación de nuevas neuronas. Estamos hablando de la creación de lazos entre neuronas que ya existen. O sea, interconexiones entre un área de mi cerebro con otra área también de mi cerebro que no estaban conectados. Cuando yo aprendo a andar en bicicleta, cuando aprendo a cantar o practico cantar, o cuando aprendo a cocinar o estudio una maestría o algo, empiezo a crear estas nuevas conexiones entre neuronas que van a hacer que mi cerebro se mantenga joven, entre comillas. Dice que las neuronas que se activan juntas se agrupan, se van formando grupos. ¿Cómo se agrupan? Pues no es que las neuronas de acá se pasen con las de acá, como los niños del salón, ¿no? Que acomódense, no, sino que estas neuronas de este lado, como les decía, se van a conectar con las de este, como creando conexiones. O sea que se van a reforzar estas conexiones entre ellas. Cada vez que repetimos una experiencia concreta, esta se nos va a arraigar cada vez más con esas repeticiones y cuando tengamos las repeticiones suficientes, la experiencia se va a volver automática. Cuando yo ahorita es como manejar. Cuando yo aprendo a manejar me cuesta mucho trabajo acordarme que tengo que meter el clutch antes de meter primera. Pero cuando yo repito y repito y repito y repito, llega un momento en que lo hacemos de manera automática. Los que manejan, piénsenlo. O muchas veces cuando cocinamos o cuando hacemos algún tipo de ejercicio o deporte, ya no estamos pensando en cómo hacerlo. Simplemente lo hacemos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro ya se adecuó. Nuestro cuerpo también va a tener una memoria muscular. Ya no necesitamos estar pensando en las cosas. Y dice que nosotros vamos a obtener máximos beneficios cuando practicamos tener una experiencia nueva que consideramos positiva, fructífera o significativa, que ¿cómo se llama? Que nos despierta sentimientos de curiosidad y de asombro. Puede tratarse de una experiencia de recibir consuelo o apoyo, de sentir compasión o gratitud, o prácticamente cualquier cosa que nos permita sentir fuerza o paz dentro de nosotros. Piénsalo, si vives en estrés, pues es lo contrario de lo que te estoy diciendo, te vas a acostumbrar a ese estrés, vas a crear conexiones interneuronales que van a propiciar ese estrés, que lo van a beneficiar. Al contrario, si tú lo que vas a reforzar es la paz interior, es la gratitud, es la compasión, el consuelo, el apoyo, todo eso, vas a predisponer a tu mente, a tu cerebro, estas conexiones interneuronales y todo tu cuerpo para responder de manera automática a estas emociones y a estas actitudes. De esta manera, cuando nosotros reproducimos repetidamente los sentimientos, las sensaciones asociados a estas nuevas experiencias,
se van a empezar a agrupar determinadas estructuras de nuestro cerebro y además nosotros vamos a estar estimulando la liberación de neurotransmisores y hormonas del bienestar que seguro has escuchado, la serotonina, la dopamina, la oxitocina, y esto va a afectar el modo en el que se expresan nuestros genes, como por ejemplo los genes que intervienen en la respuesta del estrés de nuestro cuerpo. ¿Ves? Todo esto va creando cambios bien importantes en nuestro cuerpo. La mente está en nuestro cuerpo, el cerebro está en nuestro cuerpo. A nosotros nos cuesta trabajo entendernos a nosotros mismos, nuestro cuerpo. Y nosotros decimos, es que está la salud mental y está la salud física. No, cuando hablamos bueno, en realidad es una sola salud, el cuerpo es uno. Pero como a nosotros nos cuesta trabajo integrar este ser de nosotros mismos, lo vemos como una parte es la mente y otra parte es el cuerpo. Pero no, recuerda que todo es uno mismo. Ay, dice que cuando ya sé que alcancemos una nueva comprensión para dejar de lado nuestras viejas imágenes dolorosas o que nos sirva para entender mejor, aunque todavía nos haga falta algo más para integrar plenamente lo que hemos descubierto. Ahí es cuando necesitamos, o sea, si todavía no integramos este conocimiento, nos va a hacer mucha falta y vamos a necesitar frases, ritos, prácticas o ejercicios que nos ayuden a forjar una nueva imagen interior. Fíjate, aquí ya estamos hablando de hacer algo. Él lo llama frases, ritos, prácticas, ejercicios que nos van a ayudar a ir creando esta nueva imagen. Te hablaba hace rato de la visualización. La visualización, esto que te estoy diciendo, ¿a qué te suena? ¿No te suena a meditación? Dice que la nueva imagen puede llevarnos a una provisión interior de calma. Y esto se va a convertir en un punto de referencia de paz interior al que vamos a regresar una y otra vez, inaugurando una nueva experiencia interior de bienestar que empieza a competir con estas viejas reacciones traumáticas y todo lo que éstas provocan en nosotros. La meditación, la visualización y el enfoque sobre nuestros pensamientos, emociones y oraciones positivas pueden activar estos genes y tener efectos positivos sobre nuestra salud. Dice Mark Walling que llenarnos las mentes de imágenes positivas de bienestar puede producirnos un entorno epigenético que refuerza el proceso de curación. Acuérdate de la epigenética, te la expliqué en el episodio pasado, en el capítulo anterior. Ahí hablamos de esto, de cómo el ADN no cambia, lo que cambia es su función. La epigenética estudia los cambios de los genes. No de los genes, sino de la función de los genes. Entonces, se ha visto que se ha visto que personas que meditan al cabo de 8 horas de meditación experimentan cambios genéticos y moleculares apreciables, o sea, y que ya se pueden observar. Cuando meditamos, estamos reforzando las partes de nuestros cerebros que producen felicidad. Así de sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Hay que meditar. Nosotros podemos notar cambios importantes cuando nosotros practicamos estos ejercicios de visualización, de meditación, de calma, de bienestar, cuando reproducimos nuestras emociones positivas. Nuevamente aquí, igual que les platicaba antes, me recuerda este libro. Aquí Joe Dispenza igual nos dice, tenemos que reproducir las emociones positivas. Si algo te hace sentir bien, reprodúcelo, vuélvelo a vivir, recuérdalo, evócalo. Y eso es lo que hacemos a través de la imaginación, perdón, de la meditación, de la visualización. Todo esto requiere la imaginación. Pero bueno, como les decía de la epigenética, aquí Mark Walling nos dice que podemos dar forma a nuestros genes, que a su vez le dan forma a la anatomía microscópica de nuestro cerebro.
No se puede cambiar el ADN, pero sí se puede cambiar la forma en la que funciona el ADN, y eso a fin de cuentas viene a ser lo mismo. No me importa si cambia o no cambia mi ADN, lo que me importa es que cambie su funcionamiento. ¿Por qué? Porque eso se va a ver traducido en beneficios para mí si lo hago de manera consciente, si lo hago de manera estratégica. Muchas veces no lo estamos haciendo así. Estamos modificando epigenéticamente nuestro ADN, pero en contra. Nos estamos metiendo autogol, nos estamos jugando en contra. Entonces, si nosotros lo hacemos de manera consciente, como lo propone aquí el autor, lo vamos a hacer bien y a nuestro favor. Es muy poco probable que se dé una vida completamente libre de traumas. Hasta estos niños de los que hablábamos hace rato, algún trauma van a tener. Porque, como lo hemos visto en otros episodios y en las historias que nos ha contado Mark Walling, los traumas no duermen ni siquiera con la muerte. ¿Por qué? Porque estamos hablando de traumas que tienen las generaciones siguientes, de personas que incluso ya murieron. Y estos traumas que no descansan ni con la muerte, como dice él, están buscando un terreno fértil para su resolución. ¿Y en dónde lo buscan? Pues en las criaturas de las generaciones siguientes. O sea, en los hijos y en los nietos. Y si no es suficiente, pues en las demás generaciones. Se tienen que resolver. Si no, nos van a seguir atormentando. Y bueno, aquí la buena noticia es que nosotros, los humanos, tenemos resistencia y somos capaces de curarnos de casi todos los tipos de traumas que existen. Esto puede suceder en cualquier momento de nuestra vida. No importa si estamos chiquitos, si estamos grandotes, si somos jóvenes, si somos viejos. Recuerden, el momento más importante es el aquí y el ahora. Hoy. ¿Cuándo es el mejor momento para resolver una herida, un trauma del pasado? Hoy. Empieza hoy. Es que si yo esto lo hubiera sabido hace 10 años. No, hace 10 años ya pasó. Tu momento es hoy. Claro que también podrías decir dentro de 10 años, ya lo sabía hace 10 años y no hice nada. Por eso el mejor momento es hoy. No importa si ese hoy es hoy o es hoy dentro de 10 años. El mejor momento siempre va a seguir siendo el aquí y el ahora. Hoy. Dice que lo único que necesitamos es disponer de las ideas y de las herramientas adecuadas. Herramientas adecuadas, pues se refiere precisamente a que nos lo va a decir en los siguientes capítulos del libro y yo lo estaré platicando aquí en los siguientes videos. Yo les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta este punto. Si llegaron aquí, denle like donde estoy. Denle like al video, compartan, comenten, suscríbanse a mi canal. Próximamente estaré subiendo los demás y recuerden que cuando terminemos con este libro vamos a seguir con otros. Esto es a votación en mi página de Facebook, así que también síganme en Facebook, TikTok, YouTube, Spotify. Este mismo episodio lo pueden ver en todos estos lugares, en Instagram, en Spotify, YouTube, Facebook. Y bueno, lo estoy haciendo para mí y para ustedes. Como les dije, hay que acabar con esa tan larga fila de libros que tenemos pendientes, que no sé ustedes, pero yo me la paso comprando libros que luego no me da tiempo de leer. Entonces este es ese ejercicio para empezar a leer y apurarme con todos estos libros que tenemos pendientes. Les agradezco muchísimo. Nuevamente yo soy el psicólogo Rafael Aldave y nos vemos en el siguiente video. Les agradezco muchísimo. Y aquí termina el capítulo de hoy. Pronto, muy pronto publicaré el siguiente. Recuerda que lo puedes ver y escuchar por YouTube, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y iHeartRadio. Así que no hay pretexto. Recuerda dar like, compartir, suscribirte y mandarme tu bendición, que buena falta me hace. Se despide tu amigo y seguro servidor, el psicólogo Rafael Aldave.